Bienvenidos a nuestra clase de repaso de estadística descriptiva. Para poder describir los fenómenos que hay en la naturaleza, tenemos que obtener los datos. Los datos que vienen del mundo real. En este mundo real, nosotros realizamos observaciones y recolectamos los datos para poderlos describir. Lo hacemos en 3 etapas. Y desde el punto de vista positivista, ya sabemos que su principal postulado es contar y medir. Tenemos 3 etapas. En la etapa de recolección de datos se utilizan instrumentos de medición que son válidos. Por ejemplo, si quisiéramos obtener los datos sociodemográficos de una muestra determinada, utilizaríamos un cuestionario. Pero después de utilizarlo, necesitamos una etapa de reencuentro. Esta etapa se utiliza la estadística descriptiva, que a través de las frecuencias, porcentajes y medidas de tendencia central podemos describir cómo es que se comportan estos datos, que es lo que vamos a utilizar en la clase del día de hoy. Y después hay una etapa de análisis en donde se utiliza la estadística inferencial, que será tema de otra clase. La medición de las variables es a través de la cuantificación y la medición. Contar y medir no es lo mismo. Por ejemplo, cuantificar es asignar valores a algo tomando en cuenta un patrón de referencia. Por ejemplo, cuántas mujeres y cuántos hombres hay. Tenemos aquí frecuencias y porcentajes, no hay ningún problema en entenderlo. Pero si quisiéramos medir una variable cualitativa, esto tendría que hacerse a través de asignar valores a las propiedades de esa variable cualitativa bajo ciertas reglas o niveles de medición. Por ejemplo, ¿cómo medimos la obesidad? La obesidad, si quisiéramos medirla, tendríamos que clasificarla a través, por ejemplo, del índice de masa corporal, en peso normal, sobrepeso, la obesidad, y en esta en 3 valores más, obesidad grado 1, 2 y 3. Quiere decir que hay 5 niveles de obesidad, con los cuales nosotros podemos medir el grado de obesidad en los sujetos de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, cuantificamos las variables que son cuantitativas, medimos las variables que son cualitativas a través de la asignación de los valores. Esto nos hace reflexionar en que tenemos que conocer la naturaleza de las variables de nuestro trabajo de investigación. Esto lo tienes que saber perfectamente. Las variables pueden ser categóricas o numéricas. Las variables categóricas pueden ser nominales y pueden ser ordinales. Las nominales, por ejemplo, tenemos sexo. El sexo tiene 2 alternativas, femenino y masculino. También puede haber variables nominales, no solamente dicotómicas como esta, sino politómicas. Por ejemplo, el origen. Si nosotros tuviéramos una muestra representativa en todo el mundo y quisiéramos saber de dónde o de qué países son, esa sería una variable nominal politómica, puesto que podrían ser de diferentes partes del mundo. Ahora, las variables categóricas ordinales son aquellas, como su propio nombre lo indica, que llevan un orden o secuencia, por ejemplo, nivel socioeconómico, bajo, medio o alto. Escolaridad, primero, primaria, secundarias, preparatoria, universidad. Tienen un orden o secuencia. Después, las variables numéricas son continuas o intervalares, por ejemplo, la temperatura. Son unidades equivalentes entre cada intervalo, es decir, entre 37 grados centígrados y 38 grados centígrados existe uno o una unidad. Son enteros y siempre son positivos. Y existen variables numéricas como las de razón, estatura, peso, distancia y todas las variables bioquímicas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si hablamos de glucosa, triglicéridos, colesterol, presión arterial, todas parten de 0. No hay números negativos y utilizan fracciones. Puede que tengas de glucosa 125 miligramos por decilitro. ¿De acuerdo? Entonces, esas son variables numéricas que nosotros podemos utilizar en la estadística. Como un ejercicio que vas a tener para el portafolio, tienes que clasificar las siguientes variables: número de hijos, grados Kelvin, índice de masa corporal, fumar, nivel de autoeficacia y adiponectina. La estadística se divide en descriptiva e inferencial. La estadística descriptiva que el día de hoy vamos a ver
son las tablas de frecuencia y porcentajes, gráficas y medidas de tendencia central. Nos vamos a enfocar directamente en estas. También existe la estadística inferencial. La inferencial puede ser univariada, en donde vemos correlaciones, comparaciones, regresiones logísticas, y la multivariada, en donde los métodos se agrupan a través de análisis factoriales y modelos de predicción. Esto que les estoy mostrando aquí es cómo nosotros podemos describir los fenómenos de estudio a través de la estadística descriptiva. Es un plano unidimensional. Si utilizamos estadística inferencial, podemos observar cómo es que se comporta la interacción entre varias variables, y esto nos hace ver desde otro punto de vista las mismas variables, y esto significa estadística inferencial. Las medidas de tendencia central. Primero vamos a ver, la media o el promedio aritmético representa el promedio de la distribución de la frecuencia. He inventado aquí 10 datos que es como ejemplo para ver cuál es el promedio aritmético. Esa es la fórmula, es la sumatoria de estos 10 datos y se divide entre el número. Por ejemplo, al sumar 8 más 10 más 10 más 18 más 24 más 29, 36, 48, 60 y 72, obtenemos 315. Se divide entre 10. La media o el promedio aritmético es de 31.5. No se te tiene que olvidar, cuando yo te pregunto cuál es tu promedio aritmético de tus calificaciones, pues tendrías que sumar todas las calificaciones que has obtenido durante el semestre o durante todos estos años de estudio y dividirlos entre el mismo número de variables. Así obtienes el promedio de tus calificaciones. No se te olvida, esa es la media o promedio aritmético. Tenemos otra medida de tendencia central, es la mediana. Representa el percentil 50 de los datos, es decir, en donde cae exactamente la mitad de los datos. Teniendo en cuenta únicamente estas 10 variables, las mismas que presentamos en la diapositiva pasada, tenemos que el percentil 50 cae en 24 y en 29. Es común que me digan, pero es que el 24 es el número 5, si cuento 1, 2, 3, 4 y 5, ese es el percentil 50. Sí, pero si cuentas de atrás para adelante sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces el 29 también representa el percentil 50. ¿Qué es lo que hacemos? La mediana es que sumamos los que están en medio, que sería el 24 más 29, y lo dividimos entre 2. 26.5 es la mediana. No se afecta si tenemos algún otro número, por ejemplo, sustituimos al 72 por 224, la mediana sigue siendo exactamente la misma, cae entre 24 y 29, porque es el percentil 50, los datos que están en medio, y es el mismo resultado. El promedio aritmético sí se afecta si tenemos un dato extremo como este. Otro dato es la moda. Es fácil. El valor que se repite con mayor frecuencia, considerando los mismos 10 datos, el valor que más se repite es el 10, 2 veces. Ningún otro se repite más de 2 veces. Si hubiera o algún dato que se repite 2 veces, sería bimodal, es decir, moda 1 y moda 2. Pero en este caso solamente hay una moda y es igual a 10. Vamos a ver lo que son la media, varianza y desviación estándar. ¿Cómo es que puedo obtener la desviación estándar? Ese es el objetivo de lo que les voy a enseñar ahorita. Si nosotros vamos a mostrar un promedio aritmético o una media, siempre tenemos que tener su apellido, que se llama desviación estándar. Pero ¿cómo la obtenemos? En este mismo datos, los 10 datos que hemos inventado, sumamos todos y obtenemos la media. ¿Recuerdan? Sumamos todos y entre el mismo número que son 10 obtenemos 31.5. Si tienen dudas de cómo se obtiene, regresen la diapositiva. En este caso, regresen el video. En estos 10 datos, a cada uno de estos datos les vamos a restar el promedio aritmético y vamos a obtener desde números negativos hasta números positivos. Si nosotros sumamos todos estos, nos tienen que dar 0. ¿Pero para qué queremos hacer esto? Todos estos resultados, a los cuales nosotros vamos a restarle lo que es el promedio aritmético, vamos a elevarlo al cuadrado. Y los resultados de elevarlos al cuadrado los vamos a sumar, es decir, vamos a hacer una suma de cuadrados. La sumatoria de las medias menos el promedio aritmético, tenemos
que al cuadrado nos da 4.466.50. Es decir, al momento de obtener la suma de todos estos, nos da este valor. Pero van a preguntar, ¿y eso para qué me funciona? ¿Para qué me sirve? Es el procedimiento para llegar a la desviación estándar. Veamos cómo es. Nosotros, para obtener la desviación estándar, necesitamos obtener la varianza. Y esta es una suma de cuadrados entre n-1. ¿Cómo es esto? Si ya obtuvimos nosotros este valor, lo podemos ver aquí, este valor al sumar todos los cuadrados que resultan de esta elevación, este resultado lo tenemos acá y lo vamos a dividir entre n-1. N es el número de datos que tenemos, que son 10 menos 1. Entonces tenemos 4.466.50 entre 9. Y esto nos da la varianza. Nos da un valor de 496.28. La varianza es una medida de la dispersión de una variable aleatoria X. ¿Para qué nos sirve la varianza? Si yo te pregunto cuál es la definición de la desviación estándar, perfectamente puedes decir, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, que este número, 496.28, que es la varianza, lo vamos a elevar al cuadrado. Si te das cuenta, todo esto, fórmula, la tenemos acá, le vamos a sacar la raíz cuadrada y así obtenemos nuestra desviación estándar. En este caso, la desviación estándar es de 22.28 y eso representa una desviación estándar. ¿Cómo lo hacemos más fácil? Vamos a hacer otro ejemplo. Supongamos que en esta curva de distribución de los datos, en esta mitad representa la media o el promedio aritmético, que son 100. Si yo obtengo un promedio aritmético de 100, tengo que decir más menos desviación estándar de 15. ¿Por qué de 15? Vean ustedes, la primera desviación estándar hacia la derecha es 115. La primera desviación estándar hacia la izquierda sería 85. ¿Qué es lo que estamos obteniendo aquí? Es una desviación estándar de 100 más menos 15. Quiere decir que el rango está entre 85 y 115, es decir que todos o la mayoría de los datos de estudio van a caer en un rango de 85 a 115, con un promedio aritmético, una media de 100. Esto, aunque ya lo habíamos visto en clase, es una forma de explicarte cómo es que obtenemos medidas de tendencia central y la desviación estándar. Para concluir este video de repaso, entonces la estadística se divide en descriptiva e inferencial. En la estadística descriptiva obtenemos frecuencias y porcentajes y medidas de tendencia central. Las principales son media, mediana, moda y desviación estándar. También revisamos lo que es la varianza. Pero específicamente la media o el promedio aritmético, que es una de las más importantes, cuando se menciona tiene que estar seguida de una desviación estándar. Ahora que ya sabes cómo sacar el promedio aritmético, sabes perfectamente que siempre tienes que referirte a una desviación estándar, que puede ser positiva o negativa, que se va hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. En este caso, teníamos un promedio aritmético de 100 más menos 15, es decir, que va en un rango de 85 a 115. Hasta aquí este video. Vamos a subirlo al canal para que tú lo puedas ver una y otra vez, y en un momento tendremos nuestra clase por el WhatsApp.